vamos a retomar con un tema bien interesante, porque es un tema, yo diría, un tema cotidiano, que es cementación de restauraciones provisorias. ¿Ah? Hay algunos tips que les voy a dar, cosas que yo personalmente hago en mi día a día, que probablemente les puedan servir también a ustedes. Así que vamos a estar hablando un poquito y compartiendo en relación a cementación de provisionalización, de restauraciones provisorias. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, por ejemplo, que estamos un final de semana, su secretaria o el mismo paciente lo llama a usted y le dice, doctor, se le soltó el provisorio a nuestros pacientes? Y, y, y de verdad es algo engorroso para el paciente, ¿eh? Yo diría un poquito, porque está como esa cosa de, uy, se le va a soltar el provisorio, tengo que ir a un casamiento, tengo una fiesta, tengo una reunión y se me va a soltar el provisorio. Y también para nosotros que el paciente ya me mire, al paciente se le soltó el provisorio, pues hay que, venga aquí nuevamente, venga aquí nuevamente para que se lo podamos cementar. Entonces, creo que la etapa yo creo que eso no debería suceder, de preferencia, pero muchas veces nos cometemos algunos pequeños errores a la hora de cementar nuestras restauraciones provisorias que, bueno, que vamos a tratar de conversarla ahora y poder ver algunos detalles, algunas situaciones, por ejemplo, que yo no hago muchas cosas diferentes quizás a lo que usted también ya esté haciendo. Veamos entonces algunas situaciones. Yo haría una pequeña diferencia. No sé si se está escuchando bien. Colóquenme ahí unos deditos para arriba a ver si se está escuchando bien. Y vayan dejando aquí sus preguntas para que podamos ir respondiendo el día de hoy. Hoy vamos a responder algunas preguntas también en relación a cementación de provisionalización. ¿Ok? Bueno, hagamos una pequeña diferencia. Cuando hacemos cementaciones, bueno, primero vamos a partir de la base de que nuestra restauración provisoria se encuentra bien adaptada, se encuentra con un buen ajuste, ¿no es cierto?, con buenos perfiles, acabado, pulido, es decir, estamos hablando de una integridad por parte de nuestra restauración provisoria, pero algo que va a influenciar bastante también en la cementación de nuestra restauración provisoria es nuestra adaptación y ajuste que pueda tener. Ese límite de nuestra preparación en el cual nuestra restauración está perfectamente adaptado, sin lugar a duda, va a ayudar mucho en la retención, ¿no es cierto?, de nuestra restauración provisoria. Y por ende también va a colaborar mucho con nuestros cementos provisorios. Cementos provisorios hay muchos en el mercado, pero no me quiero enfocar tanto al material en sí, sino a algunos procedimientos y algunos tips que yo creo que usted debería tener y cuidados a la hora de hacer su provisionalización y su cementación. Veamos entonces la siguiente situación. Mire, déjeme ver aquí. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, primero, vamos a hacer una diferenciación. Estoy haciendo una cementación de una corona, es decir, de una restauración total o de una restauración parcial. Vamos primero a nuestras restauraciones totales. Indistintamente si es en el sector anterior o en el sector posterior, personalmente yo voy a utilizar un cemento de cementación provisoria común, sin óxido de xilogenool, ¿no es cierto?, para hacer mi cementación. En él nosotros vamos a tener en coronas nosotros vamos a tener una mayor retención por parte, donde yo tengo mayor fricción, donde yo tengo una mayor adaptación. Por lo tanto, tendría que ser una restauración o muy mal ajustada o una restauración muy expulsiva que me traiga como consecuencia esa mayor expulsividad y yo no tenga tanta retención. Entonces, eso. Cuando es una corona, sea anterior o sea posterior, yo personalmente
la voy a cementar con un cemento provisional, sin oxigenogenol, tranquilamente. Pero ¿dónde tenemos la mayor cantidad de problemas? Cuando nosotros estamos en restauraciones parciales. Restauraciones parciales, por ejemplo, carillas, por ejemplo, overlay, por ejemplo, tabletops, por ejemplo, vinyl lay. Cuando estamos en restauraciones parciales y tenemos que provisionalizar, yo creo que es ahí donde nosotros más dificultades vamos a tener para poder hacer esa cementación y de poder mantener por mucho más tiempo, ¿no es cierto?, nuestra restauración en posición. Y esto viene como consecuencia también de nuestras preparaciones. Nuestras preparaciones son cada día menos retentivas, nuestras preparaciones son cada día menos sin planimetría, cada día con menos fricción. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos coronas y hacíamos nuestro provisional de corona, nosotros tenemos 360 grados, donde tenemos en la región cervical, vamos a tener una muy buena retención en esa región. Pero cuando estamos haciendo restauraciones parciales, carillas, overlay, vinyl lay, tabletop, todas esas restauraciones muy parciales, muy expulsivas, la provisionalización se nos complica un poco. Otro punto que vamos a incorporar también a la conversación es si también son unitarias o son múltiples. Ahora imagínense la siguiente situación. Estoy haciendo una carilla en un incisivo central superior, ¿no es cierto?, en el diente 11, 21, en el que ustedes estimen conveniente, pero es un solo diente. Entonces, yo tengo una preparación que es completamente expulsiva, que no tiene retención, que no hay fricción, no hay nada, y yo la tengo que provisionalizar. Es decir, la gran mayoría de esa retención que va a tener el provisional está en la dependencia del medio de cementación. Si usted piensa, cuando estoy haciendo un diente, un provisional de carilla, es decir, está directamente relacionado con las técnicas de cementación que yo voy a hacer ahí. Una opción que personalmente a mí no me gusta mucho es hacer el provisional y dejarlo trabado por traba mecánica. Pero, ¿cuál es el problema de mi punto de vista de traba mecánica? Es que la traba mecánica nosotros no conseguimos hacer un buen acabado. Y dos, no está cementada, es simplemente traba mecánica. Por lo tanto, fluidos, saliva, se va a infiltrar por debajo de nuestro provisional. No hay un selle en ese provisional. Cuando yo hago mi provisional, retiro la guía, retiro excesos y lo dejo trabado mecánicamente, no hay un material que esté sellando esa interfase. Por lo tanto, va a haber una infiltración de saliva y de líquidos por debajo. Alimentos, algunas veces quedan manchados por debajo. Entonces, en ese caso, personalmente a mí no me gusta dejar traba mecánica. Segundo motivo por el cual no me gusta dejar traba mecánica es porque el acabado que nosotros conseguimos, especialmente en la región gingival, es malo. Es muy diferente a dar un acabado directamente en el contorno gingival que removerlo, dar un acabado, dar un pulido y hacer una cementación. De mi punto de vista, el acabado en mi provisional es mucho mejor que cuando hacemos esa traba mecánica. Por lo tanto, para mí no es una opción hacer traba mecánica. Generalmente lo remuevo, lo termino y le hago una cementación. ¿Ok? Ahora, eso sería en cuanto. Ahora, volvamos a la situación clínica que estábamos hablando. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos conversado. Restauraciones totales, tipo corona, anterior, no hay problemas. Siempre y cuando yo tenga una buena adaptación de mi provisional, voy a tener una buena retención por parte de mi provisional. ¿Ok? ¿Dónde vamos a tener los problemas? En restauraciones provisorias parciales. Indistintamente si sean anteriores o sean posteriores. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Vamos. Traba mecánica. De mi punto de vista, como dije, no es opción, mal acabado. Y segundo, infiltración por parte de saliva. No hay un material que esté
no hay un material que esté sellando esa interfaz, ¿ok? Entonces, retención mecánica no es opción. Ok, si yo necesito entonces hacer una cementación de una restauración provisoria de tipo parcial, yo voy a tener que crear algún tipo de mecanismo que me permita entonces de aumentar esa retención. Y aquí vamos a hacer dos pequeñas situaciones. Una, entre más contacto yo tenga entre mi material de restauración, entre más íntimo contacto tenga mi restauración provisoria con mi preparación, lógicamente yo voy a tener más superficie en la cual adherirme provisoriamente. Entonces eso es muy importante. Pero ¿qué sucede muchas veces? Nosotros simplemente hacemos nuestro provisional y no lo dejamos bien ajustado. Y no me estoy refiriendo a ajuste a margen, sino de adaptación interna, de la superficie interna de mi provisional con la superficie de mi preparación. No hay una buena adaptación. ¿Ah? Entonces, en ese caso, lógicamente, va a disminuir el área de superficie de contacto de ambos dos. Entonces eso es muy importante, muy buena adaptación, especialmente cuando tengo restauraciones provisorias parciales. Segundo punto, y márquelo ahí, para que no se lo olvide y haya valido la pena haber estado en la live, es que yo necesito, dependiendo de la situación clínica, crear áreas de mayor retención. Por ejemplo, si usted va a estar haciendo un overlay, y es un diente, no es todo. Si fueran todos ferulizados, ahí queda un poco más tranquilo. Pero vamos a pensar en un diente, que es una situación mucho más compleja. ¿Ah? Bueno, si yo voy a hacer un overlay, me voy a extender por la cara vestibular o lingual con una pequeña extensión del provisional, generando una mayor retención. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo un provisional de un overlay donde me limito estrictamente a la terminación de mi preparación y hago el provisional en esa condición, el área de contacto de superficie que yo voy a tener es baja. Por lo tanto, le sugiero que haga unas pequeñas aletas vestibulares, palatinas o linguales para mejorar la retención de ese provisional. ¿Ah? Eso es interesante. ¿En todas las situaciones se puede? No, va a depender de la situación clínica. Probablemente quizás en una carilla, por ejemplo. Eso en el sector posterior vale la pena. Pero, por ejemplo, en una carilla, en el sector anterior, yo no tengo cómo hacer esa extensión. Por lo tanto, me voy a tener que limitar estrictamente a la dimensión de mi preparación.